hay una guerra contra las pantallas. Miren, yo soy un hombre mayor. No debo haber tenido 69 años y probablemente ya tenía los 70. Un día que una señora me riñó en el autobús. Estaba yo con mi teléfono leyendo un libro. Que igual podía estar viendo Instagram o TikTok, o sobre todo Instagram veo mucho, o reels de shorts de YouTube. Estaba yo ahí, una señora: ¿cómo es posible que usted a su edad también esté con el teléfono? No, pues la señora mayor no me reñía así desde que tenía yo 17 años, ¿no? ¿Qué teléfono? Si eso que tiene usted ahí es el teléfono. Si no, señora, es un libro. Es un libro que estoy leyendo. A usted le preocupa el teléfono, no el contenido. Bueno. Esta bronca la he tenido con muchas personas, con sus hijos. ¡Uy, es que los niños tienen demasiado tiempo de pantallas! Hay que reducirles el tiempo de pantalla. Y la pantalla, pues, es un objeto tecnológico en el cual se proyectan imágenes de todo tipo, incluidas letras. Ustedes me están viendo en una pantalla, ¿no? Que en sí no tiene nada de malo. El otro día alguien decía: no, hay que deje las pantallas 2 horas antes de dormirse y lea un libro. Entonces le dije: es que yo leo en el iPad. Entonces, ¿qué hago? Pues estoy leyendo un libro en el iPad. Todas las noches me leo 3-4 páginas. ¿Cómo le hago? Me miraba con ganas de matarme. Mira. No hay ninguna base científica para quitarle las pantallas a nadie, ni antes de los 16 años, ni nunca. Jamás. La narrativa actual es el tiempo de pantalla es malo. Estar en línea es malo. Y estuve viendo lo que decía Pete Etchells, profesor de Psicología y Comunicación de la Ciencia en la Universidad de Bath Spa. Y esto es un largo podcast, pero Pete decía que concentrarse solamente en los aspectos negativos del tiempo de pantalla deja a la gente sintiéndose sin poder. Sugiere que las pantallas son un problema que nos causan a nosotros. Ignora las experiencias y oportunidades positivas que nos proporcionan. Nuestras vidas en línea no van a desaparecer. Así que tenemos que reconocer los aspectos buenos y malos de una tecnología digital. Pete dijo una cosa muy interesante. Mucho del odio al tiempo de pantalla proviene de un libro escrito por un señor llamado Jonathan Haidt, que no tiene estudios al respecto. Y que los 2 o 3 estudios que yo encontré en PubMed han sido criticados ferozmente por otros científicos. Pero este señor está más en la onda de la autoayuda, Jonathan Haidt. Y entonces, como escribe bien y es convincente, es más filosofía que ciencia, pues ha convencido a muchas personas de que las pantallas son un problema gravísimo. Pete ha dicho que la ciencia aún no ha llegado a una conclusión y a menudo depende de cómo se definen el tiempo de pantalla y sus impactos. Entonces, ¿qué es el problema? Es que no queremos que los niños vean porno. Vale, el problema es el emisor del porno. El emisor del porno tiene que encontrar la manera de garantizar de asegurarse lo más posible de que el que esté accediendo a sus materiales tenga 18 años. No va a impedir que los chicos vean porno. Porque cuando nosotros teníamos 14 años y el porno no venía en pantalla, también teníamos acceso al porno. ¿Sí? Y el que lo niegue está mintiendo. No queremos que vean cuestiones de odio, queremos que vean violencia brutal, ¿vale? ¿Quién está moviendo esa violencia? Y hay que pararlo. Vamos a él. No al niño, ni a la pantalla. ¿Se dan cuenta que hay un emisor, un medio y un receptor? Y estamos atacando al medio y al receptor en vez de atacar al emisor.
Las pantallas pueden ser una forma de hacer negocios, pueden ser una forma de trabajar, pueden ser una forma de aprender, pueden ser una forma de divertirse, pueden ser muchísimas cosas muy buenas. Y algunas cosas que también son malas. Pero el trabajar, las interacciones de redes sociales buenas, el entretenimiento, el poder ver, porque yo que veo mucha comedia británica, por decir algo, hombre, es bueno que yo pueda ver la comedia británica, sí, no es malo, me hace bien emocionalmente. Entonces se necesitan mediciones objetivas de qué está haciendo la gente a distintas edades con las pantallas, qué de eso es positivo, qué de eso es negativo y cómo se aborda lo que es negativo y cómo se subraya lo que es positivo. Pero los estudios científicos no están allí para justificar mucho de lo que se está diciendo. Los medios decían, quienes participaron en este podcast, vieron que los medios, la cobertura de medios generalmente amplifica los resultados de investigaciones, sin ver si son sólidas o no, que sugieren que hay impactos negativos. ¿Por qué? Porque los padres quieren salvar a sus hijos del mal, del peligro, del riesgo, de las influencias malignas. Y si tú les dices que hay influencias malignas y les dices está allí en la pantalla, le das una tranquilidad a los padres, le quito la pantalla, he salvado a mi hijo. ¡Oh, qué buen tipo soy! ¡Qué lindo que soy! Es absurdo, los niños se están comunicando entre ellos a través de las redes sociales. A mí alguien me decía, pero es que cuando están en las redes sociales se aíslan los niños, están solitarios. O sea, no, ¿en serio? Yo no lo sabía. Porque mi hijo juega con sus amigos a la Play en las noches, cuando los chicos no pueden ir a casa a jugar a la Play, a veces van en las tardes. Pero cuando los chicos no pueden ir a jugar a la Play y están 3 o 4 comunicándose, hablando entre ellos, dándose instrucciones y jugando juntos, yo no veo el aislamiento. Yo veo un trabajo en equipo, yo veo una interacción social. El otro día un chico regañaba al otro y dice, que no me estás dejando aprender el juego, me estás dando mucha lata, no seas pesado. Tienes que dejarme aprender a esta parte del juego que no conozco antes de empezarme a reñir porque no hago lo que debo hacer en el equipo. Y dice, oye, pues son interacciones que me parecen de lo más positivas. El problema que tenemos también es que la mayoría de los padres no tienen idea de lo que pasa en las pantallas. Yo tengo una ventaja enorme. Yo empecé a trabajar con computadoras, ordenadores o computadores cuando era muy joven. Tenía yo, ¿qué habrá sido? En 1972. Entonces yo empecé con computadoras que eran dedicadas, que no eran las multiusos como esta, las primeras Mac, las primeras que hizo IBM, la computadora personal, porque pues había computadoras dedicadas para hacer ciertas cosas como espectáculos visuales que yo hacía. Pues yo siempre he estado pegado a la tecnología, pero hay mucha gente de mi edad que no tiene la menor idea y se preocupa y siente que su familia está bajo acoso y los medios le están diciendo que sus hijos están bajo acoso. Dicen que finalmente el The Spectator, que es un periódico británico, informó que el gobierno está haciendo una consultoría sobre si deben o no prohibirse a los niños menores de 16 años acudir a los medios sociales. Pues si tienes 14 años y tus amigos están en Instagram y te comunicas con ellos a través de la mensajería de Instagram, ¿te va a decir que no lo hagas? ¿Qué bien puede hacerte eso? Dicen que, y aquí vuelven a decir lo mismo, como ocurre con muchos movimientos de abstinencia digital, los políticos que promueven este cambio se ven influidos por el libro de Jonathan Haidt, La generación ansiosa. Pero no hay un consenso científico. Muchas personas han empezado a levantar la voz, porque luego cuando tú dices, yo defiendo las pantallas, pero es que estás del lado del enemigo. No es que estés diciendo,
no está usted, no hay la certeza que usted quiere para hacer las cosas que usted quiere. El mismo Pete Etchells, decía yo, de la Universidad de Bath, que está en el Consejo Consultivo de las regulaciones sobre edad mínima de redes sociales de la Comisión de Seguridad Electrónica de Australia, lo ha dicho, no hay consenso. Y él está asesorando al gobierno australiano en lo que deben o no usar. Los gráficos dicen que usa Jonathan Haidt, sus afirmaciones no tienen el control de variables que amerita un estudio científico, como nos pasa en el estudio con niños africanos que pretende hacer el señor Kennedy. Tengan cuidado. Si ustedes saben de gente que quiere controlar el medio y el espectador en lugar del originador, díganselo. Un estudio reciente del Journal of Public Health, de la revista de Salud Pública, examinó a 25,000 jóvenes en el Reino Unido y no encontraron ninguna correlación entre el tiempo que están en los medios, en las redes sociales, y una peor salud mental. Que no se puede usar el smartphone en la escuela, pues estoy de acuerdo, porque no te distraigas. También no nos dejaban usar los audiocassettes, no nos dejaban llevar cómics. Cuando no tenías redes y te aburría el profe, ¿qué hacías? Le metías un cómic en el libro y te ibas bien leyendo el cómic. O eras tonto como yo, que estaba leyendo la Metamorfosis de Kafka, mientras el profe de historia nos aburría de manera horrorosa. Y lo malo es que el profe me preguntó, ¿está más interesante ese libro que mi clase? ¿Y qué creen que respondí? Fui el único que hizo examen de historia ese año. Pues respondí que sí, mucho más interesante Kafka con la Metamorfosis que lo que nos estaba contando sobre el fin de la intervención francesa aquel profe de historia. Otro estudio adicional británico que quiero mencionar, del año pasado, descubrió que las escuelas que prohíben los teléfonos por completo no tuvieron resultados mejores en los alumnos en términos de aprendizaje, comportamiento, salud mental, que los que sí permiten que se usen en el recreo, por ejemplo, los teléfonos. En los Estados Unidos, a medida que han proliferado las prohibiciones, porque la gente siempre quiere arreglar las cosas prohibiendo, porque es fácil, es inservible en la mayoría de los casos, pero es fácil, las calificaciones estandarizadas de los jóvenes han seguido bajando, aunque no tengan teléfonos, porque son objeto de muchísimos otros elementos que influyen. Sus padres, las drogas, la violencia, el aumento del populismo, la anticiencia, la degradación de las relaciones probablemente entre jóvenes, qué sé yo, profesores a los que les interesa menos o más los alumnos. Hay tantos elementos complejos para matizar esto que centrarte en la pantalla es absurdo. Es absurdo. Florida, que es uno de los que tienen las mayores prohibiciones, el año pasado tuvo los niveles más bajos en 20 años dentro de las calificaciones de las pruebas estandarizadas. Así que díganle a la gente que no está salvando a sus hijos de nada. Ya hubo quien nos quiso salvar de los cómics, quien nos quiso salvar del cine, quien nos quiso salvar del rock, quien nos quiso salvar de un montón de cosas que eran los culpables de los problemas de los jóvenes. Los problemas de los jóvenes no tenían nada que ver con eso. Aunque hubiera padres que se pusieran a poner los discos al revés. A mi hija le limito los videojuegos a 1 hora por semana. Si hace algo extraordinario se puede ganar 1 hora más, según yo, como disciplina. Depende qué videojuegos. Si está jugando a la Play y está jugando interactivamente con otros chicos, quizás debe poder jugar más. Yo creo que el esparcimiento de 1 hora a la semana se me hace muy poco para casi cualquier cosa, hasta para el sexo. Es que en serio. Pero 1 hora cada 2 días, depende. Si tiene tiempo libre, acabó la tarea. No tiene que estudiar más. Juega con sus amigos, no juega sola. Todo eso influye. No son los videojuegos, es un concepto
enormemente abstracto. Tienes que aterrizarlo en qué videojuegos juega, con quién los juega, cómo son, qué representan, qué le representan a ella. Y a partir de allí puedes actuar de una manera mucho más racional, creo yo. Creo yo.